Buenas tardes. Eh, Como bien lo dijo la doctora Pardo, es un honor para mí. Soy anestesiólogo de este hospital. Me he formado aquí y bueno, en el camino de mis rotaciones he observado que existen más formas de manejar la parte hemática del paciente. El tema de hoy es el PBM, o también llamado Patient Blood Management, y la idea es mejorar el periodo perioperatorio del paciente, ¿no? Mejorar datos como, por ejemplo, la mortalidad, de transfusiones, sobre todo en un entorno donde en realidad no nos sobran los hemoderivados, y sabiendo que también podemos hacer mucho daño con ellos, ¿no? Cuando no se requieren realmente. Entonces, para comenzar, quiero decir que es PBM, y el PBM es el Patient Blood Management, que es un programa que adopta un enfoque individualizado y multidisciplinario para el manejo de la sangre del paciente, mediante la evaluación y el desarrollo de un plan de manejo, teniendo como pilares u objetivos tres cosas. En primer lugar, optimizar la sangre propia del paciente, y en este punto debemos identificar y abordar algunas condiciones que conduzcan a una transfusión sanguínea, ¿no? Como por ejemplo que el paciente curse con una anemia de por medio. En segundo lugar, minimizar la pérdida sanguínea, y en este caso abordar las técnicas quirúrgicas para, por ejemplo, prevenir que el paciente sangre demasiado o en todo caso corregir la coagulopatía del paciente. Por otro lado, optimizar la tolerancia a la anemia con el fin de evitar la transfusión sanguínea, que como vamos a ver más adelante, tiene en algunos casos más riesgos que beneficios. Quiero comenzar un poco la exposición con algo de estadística, sabiendo de que no todo puede ser experiencia del clínico, sino que tiene que estar fundamentado en la evidencia. Y desde ese punto tengo algunos estudios para mostrarles. En este caso, pues se identificaron casi 1 millón de pacientes en 24 estudios. Fue un aleatorizado. 39.1 pacientes cursaban con anemia. Y en este caso hay que recordar que la definición de anemia según la OMS es que en el varón adulto esté la hemoglobina por debajo de 13 y en la mujer adulta por debajo de 12. Cosa que vamos a ver más adelante va muy en contra de la mujer. Hay que tener en cuenta que la anemia se asoció con mortalidad perioperatoria, con injuria renal aguda, con aumento de las infecciones, incluso stroke en cirugía cardíaca y también mayor tasa de transfusión de paquetes globulares o incluso hemoderivados. Entonces, hay que ponernos a pensar si es que en realidad lo que hacemos con la transfusión profiláctica perioperatoria es realmente el camino correcto. Y en este caso, ya que sabemos que la transfusión profiláctica perioperatoria no es el camino correcto, eso no quiere decir de que sea el camino indicado. Debemos tener en cuenta que en realidad hacemos más daño que bien cuando transfundimos a un paciente que realmente no lo necesita. Y para esto hay que tener algunos conceptos claros. Nosotros pensamos que simplemente estamos tratando un valor de laboratorio, cuando realmente no es así. En todo caso, podríamos poner el ejemplo de un paciente que tiene una hemoglobina de 9 y que para ciertos clínicos pueden decir, pero me van a pedir a los anestesiólogos que tenga una hemoglobina de 10 para entrar a sala. Por lo tanto, le transfundo un paquete globular que con eso debería llegar a 10 para que el anestesiólogo lo acepte. Sin embargo, el paciente con inestabilidad hemodinámica, en realidad sus funciones vitales están estables, y si le tomamos constantes cinéticas para evaluar la anemia, nos damos cuenta de que en realidad es una anemia inflamatoria y no es por déficit de hierro, que en realidad sería la mayor cantidad de casos, ¿no? Entonces, en ese caso, deberíamos preguntarnos si en realidad estamos haciendo más un daño que un bien al transfundir a ese paciente. Y bueno, hay que tener en cuenta de que existen también estudios al respecto que hablan acerca de las transfusiones innecesarias, y particularmente la transfusión de plasma fresco congelado es uno de los hemoderivados que causan mayores reacciones adversas. Y se ha llegado a la estadística que cerca del 30 a 90% de pacientes que recibieron plasma fresco congelado no tenían indicaciones para poder recibirlos, ¿no? Y más bien que tendríamos que verlos asociados a ciertos efectos como por ejemplo el TACO, el TRALI y el TRIM. Creo que todos en esta sala podemos saber de qué es el TACO y el TRALI, porque ambas son reacciones que tienen que ver con sobrecarga y la otra con injuria pulmonar relacionada a transfusión. Sin embargo, el TRIM a veces es algo que no consideramos, que es la respuesta inmunomoduladora relacionada a transfusión. Por lo tanto, los autores de este estudio sugirieron que deberíamos utilizar algunas otras pruebas para valorar si es que el paciente requería o no requería algún hemodderivado. Y bueno, en ese sentido deberíamos saber de que aproximadamente un 50-60% de las transfusiones, según estudios universales, no están adecuadamente indicadas y que deberíamos basarnos en otras pruebas y no solo en un TP, TPT o INR
para indicarle la transfusión al paciente, sino que existen pruebas más actuales, como por ejemplo las pruebas viscoelásticas, dentro de ellas la tromboelastometría y también la tromboelastografía, cuyo precio en realidad no excede los $50.000 en el equipo, ¿sí? Parece como que caro cuando uno lo dice de este modo, pero no se imaginan cuánta cantidad de dinero se invierte en pasar hemoderivados y sobre todo luego en prepararlos y transfundirlos inadecuadamente. Ok. Tenemos que tener en cuenta también de que la idea de transfundir el plasma en esos casos fue prevenir que el paciente tenga un sangrado intraoperatorio. Sin embargo, no tuvimos el resultado esperado. Y no solo eso, al transfundir plasma fresco congelado, se vio en el grupo que lo recibió, que se aumentó la tasa de transfusión. Entonces, ¿para qué estamos transfundiendo un hemoderivado cuyo fin es que no se transfunda si al contrario obtenemos el efecto contrario? Entonces, después de esto, creo que tenemos la evidencia completa como para tomar decisiones en base a eso. Sin embargo, no tomamos las decisiones correctas. Podemos concluir entonces que el clínico o la ignora, o en todo caso le cuesta mucho el cambio, que es una cosa lógica, o por último, y en el peor de los casos, no le importa, ¿no? Y eso es quizás la característica más peligrosa de todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestro trabajo no solo se basa en mejorar la calidad de vida de los pacientes y en mejorar la mortalidad, sino también que deben valorarse ciertos costos, ¿no? Y en este cuadro se muestran los outcomes. El primario fue la mortalidad. Sin embargo, tenemos un cuadro resaltado con verde y el otro con rojo. En el cuadro con verde se comparan tasas de hemoglobina que pueden ser fácilmente transfundibles, como por ejemplo hemoglobinas por debajo de 7 y por debajo de 8. En ese caso se vio que la mortalidad en realidad no había cambiado significativamente, por lo tanto en realidad solo estábamos logrando gastar más dinero. Y en el cuadro que está resaltado con rojo, si bien es cierto se produjo una diferencia de mortalidad, observamos que los pacientes que fueron transfundidos tuvieron mayor mortalidad que los que no fueron transfundidos. En ese caso, solo aumentamos la mortalidad. Y si hacemos una mezcla de estas dos cosas, nos damos cuenta de que estamos gastando mucho dinero de forma inadecuada y además estamos matando pacientes con nuestras decisiones inadecuadas. La idea de implementar un programa de PBM es tener evidencia, ética y economía, porque son tres cosas que el médico debería siempre considerar. En primer lugar, porque el paciente merece un respeto, y eso todos lo sabemos. En segundo lugar, porque siempre hay que basarnos más en las decisiones con la evidencia que en la experiencia del clínico. Y de hecho, el concepto actual de medicina basada en evidencia es recoger la experiencia de las personas que ya han vivido y además sumarle la evidencia que existe al respecto. Y por último, basarnos también en datos económicos, porque si nos damos cuenta, no es que a los hospitales en el mundo les sobre dinero, y mucho menos al nuestro, ¿no? Entonces quiero comenzar un poco hablando acerca de lo que nos enseñaron sobre las transfusiones. Se supone en un punto que los beneficios de las transfusiones eran, bueno, aumentar la hemoglobina. Y con este aumento de la hemoglobina, aumentar el transporte de oxígeno. Con este aumento del transporte de oxígeno, aumentar la oxigenación tisular y también el consumo de oxígeno por parte del paciente. Y todo esto junto podría aumentar la supervivencia del paciente. Sin embargo, si es que nos ponemos a leer en bibliografía, no existe evidencia alguna de que todas estas características se cumplan en el orden mencionado. Y para esto tenemos varias revisiones al respecto también. Entonces, se hicieron muchos estudios al respecto acerca de cómo las transfusiones afectaban al paciente y si realmente mejoraban su calidad clínica y si realmente mejoraban la morbilidad y también la mortalidad. Y más bien se llegó a la conclusión de que recién después de la transfusión de 3 paquetes globulares, quizás podría cambiar un poco el pronóstico del paciente, antes no. ¿Y esto por qué? Porque las transfusiones quizás nosotros solo la pensamos intentando mejorar la hemoglobina del paciente, pero eso no es lo único que deberíamos considerar. Se supone que las ideas serían mejorar el consumo de oxígeno, mejorar la reserva de ferritina, entre otras cosas que mejoran realmente la supervivencia, y no solo transfundir valores de hemoglobina, como si no supiéramos algo acerca de medicina transfusional. Se han dado muchas revisiones desde el año 90, y algunas de ellas dicen que la administración de hemocomponentes está rodeada de emociones, mitos y conceptos erróneos, y realmente son prescritas por hábito.
¿cómo no hacerlo, no? Si en el caso, por ejemplo, de un paciente que viene con un sangrado agudo, que realmente no ha sangrado la gran cosa, vemos una alteración de las funciones vitales y nosotros como clínicos pensamos en los problemas legales y decimos, bueno, no creo que un paquete globular le haga realmente daño, así que lo voy a pasar de todos modos, a pesar de que no lo necesite. Porque podría ser que si es que no lo paso, yo tengo un problema legal por esto. Entonces, debemos tener en cuenta de que sí, las transfusiones están muy ligadas a emociones, mitos y conceptos erróneos. Y deberíamos realmente tomar un poco más de conciencia sobre el tema, porque deberíamos actuar en base a la evidencia y obviamente no prescribirlas por hábito. Y una frase que también me gustó mucho de este estudio es de que la cantidad de productos transfusionales utilizados es inversamente proporcional al conocimiento sobre medicina transfusional. Esto nos quiere decir, en resumidas cuentas, que mientras menos sepamos de medicina transfusional, vamos a transfundir más hemoderivados. Y bueno, habiendo pasado toda esta introducción acerca del tema, debemos mencionar de que los pilares del PBM siempre deben ser tres. Dentro de ellos, optimizar la eritropoiesis, el segundo, minimizar la pérdida sanguínea, y por último, aprovechar y optimizar la reserva fisiológica específica del paciente. Este es un cuadro que se los voy a dejar para que luego puedan revisarlo. El programa de PBM tiene acciones específicas en cada parte del periodo perioperatorio, tanto en el pre, en el intra y en el postoperatorio. Y cada una se dedica solo a una cosa, a mejorar las tasas de supervivencia del paciente y, bueno, quizás también a no hacerle daño. Entonces, siguiendo un poco con las estadísticas, realmente algo tiene la sangre que si es que no se cuida, empeora el pronóstico del paciente. ¿Por qué nos preocupamos tanto del corazón, de los pulmones, de los riñones, pero no de la sangre? Si los estudios dicen que claramente la anemia modifica el periodo preoperatorio del paciente. Entonces, para eso tenemos un estudio grande de casi poco más de 15.000 pacientes para cirugía cardíaca. En este estudio se verificó que la mortalidad general fue de 3.7 de forma general. Y se vio claramente de que si el paciente no se presentaba anémico a su cirugía, tenía un sangrado por encima, no tenía un sangrado, perdón, por encima del percentil 90, o sea, de 900 ml por 12 horas, y que si recibía transfusiones, esta mortalidad disminuía hasta el 0.6 a 0.7%. Por otro lado, debemos decir que la prevalencia de la anemia sigue siendo alta. Y casi todos los estudios mencionan que es cercana al 30 hasta el 35%. En los años 90 la prevalencia alcanzaba cerca del 28.2% y en el año 2021 aparentemente habría disminuido. Sin embargo, en este caso lo cierto es de que la población ha aumentado tanto de que no podríamos hablar de una disminución de la prevalencia, ¿no? Porque como sabemos los datos se dan en base a cada 100.000 pacientes y actualmente pues obviamente la población ha aumentado demasiado respecto a esos años. Y el siguiente dato lo confirma, ¿no? Las personas con anemia en realidad han aumentado de 1.5 billones desde esa época hasta 1.92 billones. Y la causa principal es la deficiencia de hierro. Entonces, deberíamos siempre pensar en deficiencia de hierro como la causa principal del paciente anémico, y no en cosas que puedan resultar extrañas como por ejemplo una deficiencia de vitamina B12 o una anemia inflamatoria o de otra índole, ¿no? En el caso de la anemia perioperatoria, no varía mucho la estadística. De hecho, es muy similar y tenemos que cerca del 36% de pacientes que se presentan a una cirugía están anémicos. Y bueno, en el cuadro que ustedes tienen a su derecha podemos ver las prevalencias de anemia de acuerdo a cada tipo de cirugía o a cada especialidad. Y en realidad los resultados son muy parecidos. Entonces, ¿nos debería preocupar realmente la anemia perioperatoria? Los estudios siguen diciendo que sí. Un metaanálisis de 24 estudios en cirugía general con cerca de 1 millón de pacientes nos dicen que la mortalidad perioperatoria en un paciente con anemia aumentó hasta 3 veces. Entonces, deberíamos tener en cuenta de que realmente este concepto de la OMS, pensar de que el varón debería tener una hemoglobina mayor que la mujer para ingresar a sala, tendría que ser cambiado, porque esto está poniendo en grave riesgo a las mujeres de sufrir más transfusiones que a los varones. Y en este caso el cuadro lo que intenta mostrar es de que obviamente todos sabemos de que un paciente con enfermedad cardíaca, con una obstructiva pulmonar crónica, con enfermedades del sistema nervioso central, entre otras cosas, sepsis, injuria renal, infecciones, tiene todo el derecho de presentar un aumento de la morbimortalidad.
Sin embargo, nadie se pone a pensar en que la anemia realmente tiene la misma tasa de mortalidad que los casos que nosotros consideramos severos. Entonces, ¿cuál es el impacto de la anemia en el perioperatorio? En primer lugar, el aumento de la estancia hospitalaria. En segundo lugar, de las infecciones de sitio operatorio, injuria renal aguda, readmisiones, reoperaciones, aumento de gastos, entre otras cosas. Y entonces, ¿por qué tratar la anemia antes de la cirugía? En el cuadro, como vemos, los pacientes que están en el color más oscuro son los pacientes que no fueron transfundidos y los que están en el color más claro son los que fueron transfundidos. Si nos damos cuenta, obviamente, mientras la hemoglobina disminuyó más y la anemia fue más severa, la mortalidad también fue mayor. Sin embargo, también observamos en el cuadro de que a mayor tasa de transfusión, el paciente presentó una mayor morbimortalidad. Entonces, ¿podríamos llegar a la conclusión de que las transfusiones son realmente inofensivas o realmente le hacen daño a nuestro paciente? Tendríamos que acordarnos que existen 3 riesgos principales para las transfusiones. Los riesgos inherentes, que básicamente son reacciones hemolíticas, sobrecarga de volumen y transmisión de enfermedades, que afortunadamente por el tamizaje ha disminuido bastante. Los riesgos probabilísticos, en el caso del TRIM, por ejemplo, la respuesta inmunomodular relacionada a transfusión. Y en el caso de los riesgos que podríamos modificar con factores modificables, serían el TRALI, eventos cardiovasculares mayores, tromboembolismo, neumonías, infecciones, injuria renal aguda y también recurrencia del cáncer como causa número 57. Después de todo lo mencionado, tendríamos que saber a quiénes tenemos que tamizar, cuál es nuestro focus group. Y en este caso, tendríamos que saber de que tendrán que ser tamizados de forma obligatoria aquellos pacientes que tengan una probabilidad de transfusión mayor al 10%, cuyo sangrado tenga más de 500 ml de previsto y también todas las cirugías que tengan una duración mayor a 2 horas. Ok, entonces, algo chiquito acerca de lo que hablábamos entre anemia y relación con el género. La OMS, una vez más les digo, hace mucha diferencia entre la hemoglobina perioperatoria para un paciente varón y mujer. En el caso del varón estamos hablando de 13 y en el caso de la mujer de 12. Sin embargo, también los estudios han confirmado de que esto es una sobreexposición de mujeres al riesgo de transfusión, puesto que se confirmó que las mujeres con hemoglobina tienen el doble riesgo de transfundirse en relación a un hombre con hemoglobina de 13. Okay. Y en este caso, una clasificación de la anemia perioperatoria. Creo que como anestesiólogos y como aquellos que nos dedicamos al manejo perioperatorio del paciente, tendríamos que saber de que hay anemias que probablemente no las podamos tratar, como por ejemplo las anemias crónicas, inflamatorias, entre otras causas que son algo raras para nosotros. Sin embargo, si tenemos valores afectados de la cinética de hierro y tenemos constantes como ferritina, saturación de transferrina y también una proteína C reactiva, podríamos fácilmente hacer un algoritmo sencillo para poder tratar al paciente de acuerdo al tipo de anemia que presente. Y bueno, vamos llegando un poco acerca sobre tratamiento, ¿no? Y tendríamos que saber de que en el caso de un paciente hospitalizado, probablemente el hierro oral no sea una opción y tendríamos que virar más bien al tratamiento intravenoso. De todos modos, hay que tener en cuenta de que el hierro oral debería ser administrado por lo menos 6 a 8 semanas previas a la cirugía. Lamentablemente, las dosis que podemos proveer por el hierro por vía oral son bajas y además eso se ve afectado por el metabolismo de la hepsidina, ¿no? Incluso en un paciente que tiene alguna enfermedad crónica o es un paciente para cirugía bariátrica o un paciente con sepsis, todos esos cuadros aumentan la hepsidina en sangre. Obviamente va a ser mucho más difícil que el hierro se asimile y pueda tener un impacto en el valor de hemoglobina y también en las reservas de hierro. Desafortunadamente para muchos pacientes también es mal tolerado y como decíamos, tienen una poca respuesta en enfermedades crónicas debido al metabolismo por hepsidina, ¿no? En el caso del hierro endovenoso no es que sea la panacea, sin embargo nos ayuda demasiado. Y el medicamento de elección sería el hierro carboximaltosa. Lamentablemente en el hospital no lo tenemos, aquí tenemos el hierro sacarato. Pero bueno, de cualquier modo también se han realizado estudios entre hierro sacarato y hierro carboximaltosa, confirmando que si bien la corrección de hemoglobina puede demorar un poco más, si han tenido costos parecidos. Y bueno, hierro carboximaltosa sí cuesta quizás el doble o el triple de un hierro sacarato. Entonces, en cuestión de costo-efectividad, probablemente el hierro sacarato sea relativamente mejor que el carboximaltosa, pero ante
una proximidad de una cirugía, podríamos elegir carboximaltosa, por supuesto. Las dosis pueden ser de 20 miligramos por kilogramo de peso y la dosis máxima por semana es de 1 gramo por dosis. Idealmente se debería indicar 2 a 4 semanas en el preoperatorio y requiere una administración ambulatoria en 45 minutos. Un dato curioso acerca de este tema es que las transfusiones, o mejor dicho, la donación de hemoderivados en muchos países ha tenido una disminución. Las personas ya no están donando hemoderivados, por lo tanto es muy difícil que los bancos de sangre se mantengan ocupados. Sin embargo, esto no quiere decir de que su trabajo haya disminuido o que no estén haciendo nada. De hecho, en otros lados, los bancos de sangre están dedicados a colocar estas dosis de hierro carboximaltosa para mejorar la hemoglobina y de este modo, sin realizar transfusiones, están mejorando mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, algunas conclusiones acerca de la suplementación con hierro. La terapia con hierro debiera ser administrada para tratar la anemia por deficiencia de hierro en el preoperatorio, cosa lógica. El hierro endovenoso es preferible al hierro bioral al aumentar la hemoglobina y también la ferritina más eficazmente. Los beneficios del uso perioperatorio de hierro endovenoso son más evidentes en la población senil. Y también la administración de hierro endovenoso es bien tolerada y no aumenta el riesgo de infecciones. Cosa que por mucho tiempo... no digo que ha sido un mito, pero han habido estudios, todos in vitro, que mencionaban que el hierro intravenoso sí podría aumentar la tasa de infecciones. Sin embargo, no se ha confirmado nada y al ser estudios in vitro no tienen mayor relevancia realmente. Ok, aquí un esquema acerca del tratamiento de hierro intravenoso y también algunos estimulantes de eritropoyetina. Como vemos en las tablas, la mayoría de veces la dosis semanal de hierro carboximaltosa va a ser de 1 gramo. Y también cuando se tiene una anemia también crónica inflamatoria, podríamos agregar eritropoyetina. Tenemos que tener en cuenta de que las mínimas dosis efectivas para hierro intravenoso son de 600 miligramos y para eritropoyetina de 80.000 unidades. Y bueno, este es un algoritmo. Creo que la mayoría podemos dominarlo. Sin embargo, hay una cosa que quería resaltar en este caso. Para cirugías selectivas en un paciente con anemia, todas deberían ser diferidas. Y deberíamos mejorar la hemoglobina antes de que el paciente pueda ingresar a sala. Y de hecho no solo lo hizo un algoritmo, también por ejemplo está en los anales de sangre me parece que son europeos, hay muchas guías acerca del Reino Unido, los protocolos NICE, y deberíamos tener en cuenta de que si tantos lugares con mucha evidencia lo dicen, y en los cuales se trata de pacientes con con cuadros tan complejos, creo que deberíamos alinearnos a esa idea en vez de seguir haciendo daño y mencionando que el paciente con hemoglobina de 10 o un poco mayor puede ingresar a sala de operaciones sin ningún problema. Ok, entonces, ¿por qué no estamos tratando la anemia? Probablemente porque la definición de anemia no sea tan clara o no nos haya quedado clara a nosotros, ¿no? Hay mucha información rondando en redes sociales y hace como 6 meses sale una revisión o quizás un año en la que el paciente puede ingresar a sala de operaciones sin tener una hemoglobina de 12 o 13. Yo leí que muchos especialistas del área quirúrgica decían, bueno, pero si ya sabíamos eso, ¿no? O sea, siempre los pacientes tuvieron que ingresar, estuvieran con hemoglobina de 8, de 9, de 10, si no hay ningún problema, si el artículo lo dice. Y en realidad nunca fue así. Lo que sucede es de que si es que la cirugía tenía que realizarse de modo inmediato y era una emergencia o una urgencia, el paciente podía entrar con cargo a que recibiera tratamiento en el perioperatorio. No significaba que el paciente debería ingresar siempre a sala de operaciones, que se opere y luego no corregir nada, porque obviamente solo con eso estábamos aumentando la morbimortalidad del paciente y también los gastos intrahospitalarios. Hay que tener en cuenta de que el impacto de la anemia leve también es significativo. Dentro de sus principales características podríamos mencionar un aumento de la estancia hospitalaria, aumento de las infecciones de sitio quirúrgico y también aumento de los costos intrahospitalarios. La evaluación preoperatoria, hay que tener en cuenta de que también esto está en manos de los anestesiólogos y veo muchos en la sala, entonces recordemos que siempre debemos dejar indicaciones claras acerca del manejo de la anemia preoperatoria. Y si es que otro profesional no lo hace, hagámoslo nosotros, porque se supone que somos los jefes en cuestión de manejo perioperatorio. Y por último, la percepción del manejo preoperatorio. Hay que tener en cuenta de que el manejo se va a dar en 3 fases, en el pre, en el intra y en el post. No podemos deslindar ninguna fase porque al hacerlo estamos descuidando al paciente.
Ok, entonces la intención es solo reducir las transfusiones. El programa de PBM solo está dedicado a que no queremos transfundir. Por si acaso, debí decirlo al inicio, yo no soy testigo de Jehová, así que no estoy en contra de las transfusiones, por si es que en algún momento de la exposición lo han pensado. Entonces, los datos nos sugieren de que en realidad no solo el programa de PBM nos va a ayudar a reducir las transfusiones, sino también que nos va a ayudar a reducir las readmisiones por complicaciones quirúrgicas, y también hay una tendencia cierta a reducir las transfusiones, ¿no? Sin embargo, los estudios actuales están virando hacia la prevención de complicaciones perioperatorias y probablemente sea el motivo de los estudios de los siguientes 5 años. Muy bien, entonces ya terminando la exposición, para que tengamos un impacto aplicando PBM en el paciente quirúrgico, debemos tener en cuenta que hay que tomar en cuenta el paciente adecuado. Una vez que lo elijamos, hay que elegir la estrategia adecuada para administrar la medicación por la vía adecuada, en el tiempo adecuado, y todo esto va a lograr una mejoría de los outcomes, ¿no? Y esto es un ciclo. Al tener una mejoría en la sobrevida del paciente, vamos a tener una mejoría en la calidad de vida, ¿no? O viceversa. Muy bien, por último, de que la anemia es un problema real en nuestro hospital. Me parece que sí se confirma la tasa o la prevalencia de un 30-40%, quizás más incluso. Quizás las áreas que muestran más anemia son las áreas de ortopedia y traumatología y también el área de ginecología obstetricia. Necesitamos protocolos de forma urgente para tratar la anemia. Sin embargo, esto no puede salir solo de un departamento, debe ser un manejo multidisciplinario entre todas las áreas críticas, entre todas las especialidades quirúrgicas, banco de sangre, laboratorio. Debemos encaminar el tratamiento pensando de forma personalizada, a pesar de que tengamos un algoritmo. Hay que implementar PBM para mejorar todos los outcomes. Y por último, hay que fortalecer el manejo o el trabajo multidisciplinario para que tengamos un buen impacto en la calidad de nuestros pacientes y cumplamos nuestro objetivo como médicos. Eso es todo lo que tenía para traerles hoy día y espero sus preguntas.